Hoy la psicóloga Argeli Pérez, quien ya está con nosotros vía Skype. Muchas gracias por el enlace, doctora. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente estábamos tocando este tema que es muy importante. Lo he vivido en carne propia y yo quiero, como tú como especialista, doctora, nos puedes explicar cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores a sentirse emocionalmente bien en esta cuarentena. Bueno, primero que nada es importante reconocer que la vejez es una etapa en el desarrollo de todos los seres vivos. Todos vamos a llegar a esta etapa. En los seres vivos, en los seres humanos se empieza a los 60 años en adelante. Lamentablemente el concepto que nosotros tenemos a veces respecto a la vejez es de decadencia, de repente de discapacidad o de improductividad. Primero que nada nosotros tenemos que trabajar nuestro concepto de esta etapa de vida. Luego nosotros como profesionales les recomendamos a los familiares trabajar bastante lo que es la autonomía. Es importante que los adultos mayores se mantengan autónomos en este proceso, en esta etapa de pandemia. Por ejemplo, es importante que ellos ayuden en casa. No importa cómo lo hagan, sin embargo tienen que ayudar. Son personas que son capaces de vestirse solos, de cambiarse solos, personas que pueden bañarse. Hay que darles diversas actividades. Por ejemplo, de repente ayudar en la cocina, ¿no? O de repente ayudar en la limpieza. Hay que entender que son personas que tienen toda la capacidad y es más, tienen toda la voluntad de hacerlo. Si vivimos, por ejemplo, con niños, con adolescentes, muchas veces ellos son personas que quieren aportar en la crianza. Que si bien es cierto, hay una brecha generacional en la que de repente nosotros no pensamos como ellos, no tenemos su misma ideología, aún así es importante escucharlos, porque ellos tienen mucha experiencia de vida. Son personas que son bastante sabias, que tienen muchos consejos, que tienen muchas orientaciones valiosas. Otra de las cosas también es importante trabajar la actividad física. Si bien es cierto que las personas adultas mayores ya empiezan con un deterioro a nivel físico y cognitivo, es importante que tratemos de hacer la mayor parte del tiempo actividades físicas, ciertos ejercicios de estiramiento, de relajación. En la parte cognitiva de repente ellos ya se vuelven un poco más olvidadizos, ¿no? Son personas que ya no recuerdan mucho. Hay que hacer ciertos ejercicios, por ejemplo, jugar crucigramas. Si son personas que todavía están cercanas a la tecnología, de repente podemos instalarles algún juego para que ellos estén ahí distraídos y de esa forma no pierdan con más facilidad las capacidades, porque si bien es cierto, los adultos mayores que están en este proceso, en este momento, pueden perder con mayor facilidad, con mayor rapidez ciertas capacidades por esta etapa de encierro. Así es que es importante con ellos también tener en cuenta la nutrición. Eso es muy importante, tener en cuenta el ocio, el tiempo familiar. Si es posible que de repente ellos salgan a dar una vuelta, un paseo con una persona acompañada, también es importante que lo hagan, ¿no? Y tener en cuenta de que ellos son personas que tienen toda la capacidad de hacer diversas cosas. Que pueden hacer. Lo que, doctora, usted ha mencionado, los puntos que usted ha mencionado son súper importantes, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que lo más importante es que hacerlos sentirlos útiles, ¿no? Porque ellos están en sus capacidades no iguales como una persona como nosotros, pero sí pueden hacer sus cosas. Pero nosotros si los limitamos a que no agarren, que no se mojen, tampoco como que ellos se van a sentir mal. Y además, el modo de comunicarnos con ellos, le comento esto, doctora, porque también ellos se sienten muy vulnerables ante cualquier, por ejemplo, maltrato por parte de los hijos, de los nietos. Oye, papá, ¿qué sientan? Es el modo de cómo tú manejes ese diálogo, ¿no? Sin recriminaciones y hablarle con cariño. Sí, la verdad que eso es un poco complicado porque tiene que ver mucho con esta situación. Si nosotros vemos, hace unos meses atrás, la mayoría de nosotros estaba en actividad y estaba mucho tiempo fuera. Entonces, el hecho de que ahora estemos todos juntos, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultos, los adultos mayores, y sobre todo que de repente nuestra forma de vida sea muy diferente, hace de que nosotros no tengamos a veces los recursos para poder entender o comprender cuál
es la vivencia de ellos. Entonces, en ese sentido sí es bueno desarrollar y tener bastante paciencia. Los adultos mayores ya están en un proceso ¿qué les digo?, de pérdida de actividades, sean cognitivas o físicas, como les digo, y nosotros tenemos que empezar a aceptar, empezar a ver de que ellos no lo hacen a propósito. De repente nosotros nos ayudan a lavar los platos y no lo hacen bien. A veces no lavan bien un tenedor, una cuchara, y nosotros de repente nos enojamos y decimos, ay, ¿por qué no lo haces bien? No lo hacen a propósito. Esto es muy importante, de cómo nosotros tomamos eso que ellos hacen. Ellos hacen lo que ellos pueden, lo hacen lo mejor que pueden, pero si ellos ya están fallando, hacen cosas que no nos gustan, somos nosotros los que ya tenemos que empezar a aceptar, tenemos que empezar a decir, bueno, mi papá ya está en un proceso, mi mamá ya está en un proceso, eso no significa que voy a estar gritando, que voy a estar maltratando, que voy a estar reprochando. Tengo que hablar con ellos si algo me fastidia, sí, tengo que hacerlo, pedirle que lo pueda hacer mejor, sí, pero también empezar a tomar en cuenta de que no siempre va a ser como yo quiero. Entonces es importante comunicarnos de manera amorosa con ellos. Otra cosa también es escucharlos. Los adultos mayores requieren ser escuchados, y aunque no nos guste a muchos, ellos son personas que pueden contar la misma historia una y otra vez, y nosotros tenemos que escucharlos porque siempre nos quieren decir algo con sus vivencias. Así es, muy importante lo que usted dice, doctora. Y otro tema también que podríamos manejar con nuestros adultos mayores en casa es evitar la sobreinformación, ¿no? Ellos pueden saber realmente que estamos viviendo una pandemia, pero sin excesos, ¿no? Porque eso los pueden también alterar un poco emocionalmente, ¿verdad? Exacto. Miren, actualmente las personas de riesgo, sobre todo, son los niños, adolescentes, las personas adultos mayores. Es difícil conocer la situación. Todo el tiempo las noticias, cuántas personas están muertas, cuántas personas están infectadas, si está aumentando, si está disminuyendo, porque ellos se ponen más ansiosos y más deprimidos. Se pueden deprimir con mayor facilidad, sobre todo si empiezan a escuchar que los hospitales, por ejemplo, ya están abarrotados, que ya no están queriendo atender a adultos mayores, que los médicos ya están seleccionando a quién van a atender. Definitivamente ellos están en muchísimo riesgo. Así es que es importante que ellos sí puedan conocer información, pero hay que seleccionar qué es lo que ellos pueden conocer y qué información no es necesaria. Tal cual como niños y adolescentes, que tampoco tienen por qué estar escuchando este tipo de noticias, ¿no? Entonces es importante que ellos sí tengan conocimientos, pero hasta ciertos límites. Y podríamos, en todo caso, brindarle, según la edad, digamos, ¿no? Una persona entre 60 y 70 puede manejar redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, pero una persona de 75, 80 ya no. A ellos se le puede enseñar un poquito de tecnología, porque hoy en día hasta un bebé de 6 meses empieza a manejar el celular. ¿Cómo podríamos manejar la tecnología con ellos? En realidad sí. Los adultos mayores son personas que todavía pueden empezar a mirarse, a empezar a conocer nuevas habilidades, nuevas destrezas, que si bien es cierto no lo van a hacer al ritmo de un niño, de un adolescente o de un joven, porque nosotros de repente ya estamos más cercanos a la tecnología, al celular, a la tablet, eso no significa que ellos no lo vayan a hacer. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que las personas, por ejemplo, de 75, de 80, no lo ven tan llamativo, porque para ellos de repente estar en comunicación por una videollamada con un familiar no es tan atractivo, porque no es una costumbre de ellos. Habría que ver si a un adulto mayor le gusta, pide, oye, ponme esto, a ver, enséñame, yo te estoy viendo, a ver, yo quiero verte. Genial, acompáñenlo, súbanlo al Facebook, díganle, hagan lo que ellos les pidan. Pero si ellos no tienen interés, busquen qué intereses tienen ellos. De repente son personas que les gusta rellenar el crucigrama en un periódico, son personas a las que les gusta escribir una carta, son personas a las que les gusta leer un libro, una revista. Tienen que estar al compás de ellos, más preguntarles a ellos qué es lo que ellos quisieran que de repente lo que nosotros queremos. Eso no significa que sí, de todas formas, si ellos tienen ganas, como te digo, es importante que sí los acompañen, porque hay personas que sí se adaptan, pero eso sí, tengan mucha paciencia, porque si ustedes, por ejemplo, les crean un Facebook, van a estar 2, 3, 4, 5, 7, 20 veces preguntándoles exactamente lo mismo. ¿Y cómo se hacía esto? ¿Y cómo se ponía? Pero yo he escrito, pero yo puse, pero no me sale. Hay que tener muchísima paciencia para eso. Tómenlo en cuenta.
paciencia, sobre todo buen humor. ¿Y qué pasa, doctora? Una última pregunta antes de terminar con la entrevista. ¿Qué pasa si mi adulto mayor que está en casa, lamentablemente, por cosas de la vida se contagió, ¿no? ¿Y cómo llevar ese caso emocional? Porque ya sabiendo que son personas vulnerables, pueden tener enfermedades persistentes, ¿cómo tocar el tema de la depresión? Porque muchos de ellos, y se lo digo por experiencia, se deprimen demasiado, se alarman demasiado, les viene el estrés y bueno, eso puede hacerse algo físico en su cuerpo también. Claro, miren, lo más importante en este caso es escucharlos, es dejarlos hablar, es dejarlos llorar, es dejarlos sentir. Cuanto más los escuchamos, cuanto más les dejamos salir eso que ellos sienten, ellos se van a sentir muchísimo mejor. A veces nosotros los hijos tenemos mucho dolor cuando vemos a nuestros papás mal, sobre todo en esta situación, y queremos que ellos no sientan esa pena, queremos que ellos estén fuertes, que ellos vean la vida y digan, sí, vas a salir de esto y está bien. Sin embargo, también hay momentos en los que ellos tienen que dejar salir eso que sienten, sus miedos, sus inquietudes. Y aquí viene algo muy importante. Aunque sea muy doloroso, este es el momento preciso para hablar sobre la muerte, que es algo que la mayoría de nosotros no hacemos. Vivimos en una cultura donde vemos la muerte con muchísimo dolor, muchísimo pesar, y es cierto, nos duele cuando alguien que queremos, que amamos, no está, sobre todo papá, mamá, hijos, hermanos, familia cercana y directa. Sin embargo, es importante que lo hagan, aborden el tema, cuál es su idea de muerte, qué es lo que ellos quisieran. De repente son personas que quieren que un sacerdote, alguien de la iglesia, un hermanito vaya, los acompañe, les lea la Biblia, o que ustedes lo hagan, que empiecen a leer ciertas citas de la Biblia. ¿Qué idea tienen de morir? Si les gustaría ser cremados o enterrados, por ejemplo. Esto es muy importante. Hay muchas personas adultas mayores que quieren ser enterradas porque creen que más adelante, en algún momento va a venir la resurrección, Jesucristo. Tienen esa idea y está bien. Y no quieren ser cremados porque piensan que cuando son cremados eso ya no va a suceder. Sin embargo, es importante preguntarles y decirles que se va a respetar lo que ellos quieran, ¿no? Pero sí es importante que se converse, por muy doloroso que sea, acompañarlos, ¿no? Y generar un ambiente cálido, un ambiente de aceptación en el que ustedes también como familiares, si es que están pasando por este momento, puedan empezar a ver este proceso de otra manera. Muchísimas gracias, doctora, por esta guía y por estas recomendaciones de cómo convivir con nuestros adultos mayores en casa en esta pandemia. Que tenga buena tarde. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias. Y ahí estuvo ya sobre